Hey, buenas a todos y bienvenidos al devblog número 2 de Space Junkers. Hoy es miércoles 27 de mayo, son las 6:11 de la tarde y hoy decidí avanzar en el trabajo de los power-ups. Como les había dicho en el devblog pasado, estaba avanzando el sistema de power-ups. Ya había creado algunos, me faltaba crear estos dos todavía y hacer que cuando un timer o cierta cantidad de tiempo pasara luego de que el jugador tomara el power up, pues que estos volvieran a la normalidad. Por ejemplo, si tenemos un power up de daño, que el daño vuelva al número por defecto. Eh, y hoy he estado trabajando en esto y quiero mostrarles más o menos qué he logrado. Aquí tengo una escena. Si pueden ver aquí hay como un gizmos alrededor del jugador. Eso es para yo saber cuál era el rango del imán. Eso lo estaba midiendo con ese gizmo. Y les voy a mostrar más o menos cómo funciona el sistema. Estos son los power-ups que tengo creados hasta ahora, estos 6. Vamos a enseñarles entonces cómo funcionan. Bueno, si voy a uno de ellos, vamos aquí. Vamos a tener, por ejemplo, al de vida, el prefab. Verán que es como un objeto normal, tiene una transform, tiene su sprite renderer y un rigid body y un circle collider para detectar colisiones. Lo importante aquí es este script que se llama health power up. Si lo abrimos el script, verán que es un script bastante sencillo. Ahora mismo les explico a qué se debe esto. Simplemente eh, obtiene el jugador y en el jugador entra al script de la vida del jugador y le agrega uno a la vida actual del jugador. Bastante sencillo. Y como ven aquí, este script eh, no hereda de MonoBehavior, como usualmente un script normal de Unity que pones en un GameObject funciona, sino que hereda de esta clase personalizada que se llama PowerUp. Si vamos a la clase, go to definition, verán que PowerUp es una clase que sí hereda de MonoBehavior y que es una clase abstracta. ¿Cómo estoy utilizando esta clase abstracta? Pues estoy utilizando esto como un- una plantilla de cómo tienen que comportarse los power-ups. Si ven, tiene una velocidad, que es lo que define cómo se mueve el power-up. La velocidad, o sea, simplemente es una fuerza que se le aplica al objeto hacia abajo cuando se despierta, por eso está en awake, y eso simplemente hará que el objeto se mueva lentamente hacia abajo. No quiero que se mueva muy rápido, pero la idea es que el jugador tenga que subir a la pantalla cuando el power up salga a buscar el power up y hacer que salga de debajo de la pantalla, que es usualmente la zona más segura en un shoot 'em up de este estilo. Y como ven, tiene un on trigger enter y ese on trigger enter pues lo que hace es que verifica si ha colisionado con el jugador, por eso con el tag equal player y llama a esta función que se ven aquí. Si entra en colisión con el jugador, pues llama a esta función que se llama efecto, que es una función abstracta y luego pues se destruye a sí mismo para que desaparezca del mapa. Esta función abstracta, como ven, es simplemente una función que está ahí y que obliga a que cada script que herede de PowerUp tenga que implementar esta función. La idea es pues que cada power-up diferente tenga una implementación específica de la función, en este caso effect o efecto del power-up, y cada power-up implementará lo que necesita para que funcione. Si vamos por ejemplo al del imán, el del imán simplemente llama a una función de un script que está puesto en el jugador y le pasa el bonus time, que el bonus time es lo que define cuánto dura el power up. Y pues déjame ver si encuentro algún otro, por ejemplo, Armor Power Up. Hace lo mismo que el HP, entra a la vida del jugador, pero esta vez verifica que
que el escudo no pase del límite y pues así funcionan los power-up. Ahora, los power-up que tienen alguna interacción con el jugador, si vamos aquí al jugador, vamos a ver que tiene algunos scripts que son Player Damage Power Up, Player Insta Kill Power Up y Player Magnet Power Up. Pues estos scripts lo que hacen es que me ayudan a llevar todo a la normalidad. Tengo que enseñarles también, pues, cómo los enemigos dropean los power-ups al morir, porque eso también lo llegué a implementar ya. Si vamos a un enemigo, enemy scripts, aquí está enemy power up drop. Si lo seleccionamos, pues simplemente tenemos un array de game objects. Esos game objects son los power ups to drop o power ups a dropear. Y lo que tengo es un random value, o sea, un random value que es un random range entre 0 y 100. Y esto controla las probabilidades de qué power up te va a tocar, dependiendo del random value. Entonces el power up que dropean los enemigos es totalmente aleatorio. Y hay una probabilidad de que simplemente no dropee nada, que es la más alta. Si vamos ahora a un enemigo, si vamos a los prefabs, enemies, el enemigo base, que es la base de todos los enemigos, pues vemos que aquí está el array ya populado, o llenado, no sé si se dice populado. Y está en orden de el power up, porque el orden aquí sí importa por cómo tengo el script para asignarle la probabilidad al power up correspondiente. Esto lo pude hacer también con un for loop. Hay muchas formas de hacerlo, pero entendí que esto era como la forma más eh, intuitiva, por decirlo de alguna manera, de hacer el script. Así que decidí hacerlo de esta manera. Y pues nada, cuando un enemigo muere, por eso esto está en on disable, o sea, cuando un enemigo muere es deshabilitado y entra aquí, random value tiene un valor entre 0 y 100 y luego ocurre esto, dependiendo del valor que ocurra, pues dropea uno de los ítems o no dropea nada. Ahora sí, vamos a la escena y vamos a probar matar algunos enemigos y ver los power-ups que se dropeen. Vemos ahí, dropeó algo. Parece que tengo que arreglar eso. Algunos power-ups dropean en medio de la pantalla. Bien, ahí vemos que funciona. Y listo, eso ha sido todo. Eh, Vamos aquí entonces a nuestro Trello. Podemos marcar todo esto como listo. Podemos ponerlo aquí. Hacer que los enemigos dropeen power-ups al morir. Listo. Ahora, nuestro próximo paso es conectar la UI con el gameplay. Dígase que cuando el jugador reciba daño, pues que se le baje la vida. Y que cuando ganen algún escudo también que suba la barra de escudo y así sucesivamente. Bueno, nos vemos más adelante. Ok chicos, una actualización rápida. Ya pude arreglar el tema de que los power-ups spawneaban como medio raro. Eso estaba pasando en el juego. Lo que hice fue que en los enemigos, o sea, en vez de hacer un on disable, si voy al script, vamos a buscar enemy script, enemy power drop. En vez de hacer un on disable, lo que hice fue una función pública que se llama spawn power up. Y pues lo que hago es que llamo a esa función desde la vida del enemigo. Entonces, cuando el enemigo muere, pues en la función de morir, llama a la función y le pasa el transform del enemigo, que tal vez no necesitaba pasársela, pero por si acaso, ¿no? Le pasa el transform, entonces aquí pues simplemente instancia el power up a crear en la posición donde se murió el enemigo y también o sea, le pongo rotación 0, o sea, Quaternion Identity es rotación 0. Hey, estamos de vuelta. Hoy es viernes 29 de mayo, 6:14. Y como les dije, estaba trabajando en conectar la UI con el gameplay. Ya tenía avanzado la parte de los puntos y el récord que te salía en la pantalla de ganar y la pantalla de perder. Solo me faltaba
terminar de enlazar la vida y la armadura o escudos. Aquí también tenía escrito lo de Power Up, porque tenía pensado hacer que el nuke, el jugador tuviera la posibilidad de activarlo cuando quisiera al recogerlo, no solo que no que se activara inmediatamente, pero esto causaba una especie de conflicto porque el jugador se mueve con el dedo, entonces tendría que presionar el botón, como que sería medio raro. Así que decidí dejarlo como está y no implementar esta parte de aquí. Sin embargo, ya trabajamos la parte de la vida y la armadura, así que vamos a mostrárselo. Si vamos aquí, en el nivel de prueba, vamos a reducir la cantidad de enemigos a 5, por ejemplo, o quizá a 10. Le damos a jugar y miren, vamos a ver que podemos tomar daño y también ganamos el escudo, o sea que está completamente listo. El UI muestra cuánta vida nos queda y cuánto escudo tenemos también. Bien chicos, eso es todo lo que irá en este devblog. Para el próximo devblog entonces trabajaremos tres cosas nuevas, que serán un background scrollable o que se desliza para agregarle dinamismo a la escena. Esto entiendo que será bastante sencillo. Luego, hacer nuevos movimientos para el enemigo. Estos nuevos movimientos son el movimiento tipo patrulla, que es que le asignaré unos puntos a través del cual el enemigo se estará moviendo de manera cíclica, y un movimiento tipo curva, que también hará que los enemigos se muevan de una manera un poco más bonita, donde no bajan en línea recta, sino que van a moverse a través de una curva. Y por último, integrar un sistema de pull que consiste en mejorar el rendimiento a través de, en vez de crear y destruir las balas del jugador, pues tendremos un pool de balas creadas desde el inicio que estaremos activando y desactivando a medida que lo necesitemos. Eso era todo para el próximo capítulo. Si te gustó este capítulo, por favor, te invito a que le des like al video. Si no te gustó, pues igual le das dislike. También te invito a suscribirte para que estés al tanto de cómo voy avanzando en el proyecto y que me dejes en los comentarios qué te ha parecido todo. Sin nada más que agregar, Sebastián se despide. Hasta la próxima.